¿Quiénes eran los herodianos en el Nuevo Testamento? En el siglo I después de Cristo existían diversos grupos políticos. Uno de ellos era el de los herodianos, un grupo que apoyaba al líder romano, el rey Herodes Antipas, quien reinó desde el año 4 antes de Cristo hasta el 39 después de Cristo. A los herodianos se les conocía por su deseo de someterse a Herodes y a su gobierno con tal de obtener favores políticos y paz. A diferencia de los fariseos y otros que deseaban que Israel siguiera las enseñanzas de la Torá, lejos de la influencia de los romanos, los herodianos estaban dispuestos a trabajar con este gobierno externo de maneras más pragmáticas. Los herodianos eran el extremo opuesto de los celotes de la época, que creían que solo Dios debía guiar a Israel y que recurrieron al activismo y a la oposición militar para acabar con el control romano. En el Nuevo Testamento se hace mención de un acontecimiento que unió a herodianos y fariseos, su odio común hacia Jesús. En Marcos capítulo 3 versículo 6, poco después de que Jesús sanara a un hombre el día de reposo, dice: y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él, contra Jesús, para destruirle. En Marcos capítulo 8 verso 15, Jesús alertó sobre Herodes y sus seguidores. Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Los que seguían a Herodes estaban dispuestos a ceder para conseguir beneficios personales. Incluso intentaron matar a Jesús cuando representaba una amenaza para sus costumbres. Jesús advirtió contra sus falsas enseñanzas, ya que conocía sus corazones y sus planes. Más adelante, en Mateo 22, verso 16, los fariseos enviaron los discípulos de ellos con los herodianos para intentar engañar a Jesús con una pregunta sobre el pago de impuestos al César. Ante la respuesta sorprendente de Jesús, se marcharon. Mateo capítulo 22, versículo 22. Hoy todavía existe la tentación de elegir lo que es socialmente aceptable o personalmente beneficioso en lugar de la voluntad de Dios. Algunos incluso buscarán dañar a otros que podrían causar problemas a sus logros personales, como hicieron los herodianos con Jesús. Sin embargo, el deseo de Dios es que todos se salven por medio de la fe en Cristo, Juan capítulo 3, versículo 16, y que sus seguidores procuren servir a los demás como ejemplo del amor de Dios. Marcos capítulo 10, versículo 45.